Bueno, ya la segunda parte vamos a hablar de hipocalemia, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando el potasio está por debajo de 3,5 mil equivalentes por litro en el cuerpo? Entonces, para hablar acerca de la hipocalemia, vamos a dividirla en las causas, qué genera la hipocalemia y cómo se maneja. Listo. Dentro de las causas de hipocalemia se pueden dividir en cuatro grandes causas: en la pseudohipocalemia, en factores dietarios que me pueden tumbar el potasio, en redistribución del potasio y en pérdidas de potasio, que pueden ser renales o extrarrenales. Cuando hablamos de pseudohipocalemia, es una falsa hipocalemia, es decir, por el laboratorio marca que está bajito, pero realmente no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La pseudohipocalemia puede ser por dos grandes situaciones: por un aumento de glóbulos blancos o de leucemias en los pacientes, pues cuando se les saca sangre a los pacientes que tienen esas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos glóbulos blancos, pues como son células, van a chupar potasio y van a sacar sodio gracias a la bomba sodio-potasio TPasa, que son células vivas. Entonces, esas son bombas sodio-potasio TPasa, como el nombre lo dice, necesita de ATP para poder funcionar. Entonces, como están en muestras de sangre, el ATP que hay ahí es finito y se termina apagando las bombas. Entonces, finaliza en que primero hay una hipocalemia y después de unas 2 horas se da una hipercalemia reversa. Ahora, con la insulina, ¿qué es lo que sucede? Si nos acordamos del primer video, es que la insulina potencia la bomba sodio-potasio ATPasa para que pueda hacer el efecto contragradiente de esos dos iones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay un exceso de insulina, se puede producir una hipercalemia transitoria, pero después de que ya no hay insulina, se cae el potasio. Ya. Cuando hablamos de los factores dietarios, es que si hay una restricción de potasio en la dieta, el riñón va a tratar de orinar menos potasio para generar que el potasio extracelular se aumente en el contexto de una redistribución de potasio. ¿Eso qué quiere decir? Que en pues si se deja de consumir potasio en la dieta, el riñón va a tratar de orinar menos potasio y eso va a generar una hipercalemia beneficiosa para el cuerpo. Pero inevitablemente siempre se perderán 10.000 equivalentes por día de potasio. Si se toma en cuenta de que el sudor son otros 10.000 equivalentes, las personas van a perder mínimamente entre 10 y 25.000 equivalentes de potasio al día. Por eso es que por pérdidas como sudoración, como pérdidas urinarias, nunca va a generar una hipocalemia, ni siquiera por restricción dietaria. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que el valor normal es de 3,5 a 5,5 con respecto al potasio. ¿Listo? Pero, ¿qué es lo que nos dicen? Si hay dos guías que nos dicen, vea, si usted sigue estas dos guías, es probable de que tenga una estimación mínima o medio exacta de cómo es que el potasio del cuerpo cae. Entonces nos dicen, en la primera guía, si caen entre 200 y 400.000 equivalentes de potasio, va a ser que un equivalente por litro de potasio caiga de la sangre. En el caso de la segunda guía es que la caída de 100 el déficit de 100.000 equivalentes de potasio en la orina hará que caiga 0,27 mil equivalentes de potasio en la sangre. ¿Eso qué quiere decir? Necesitas mucha restricción para que se disminuya los valores séricos de eso. También, ¿qué nos dicen? Hay alimentos que por el contrario son muy altos en potasio. En primer puesto están las melasas y las algas marinas. En segundo puesto están los dátiles, las nueces y el aguacate. Y en tercer puesto están los vegetales verdes y el banano. ¿Qué es lo que sucede con estas dos guías? Ambas guías se cumplen hasta que el paciente pierde 2.000 equivalentes de potasio. No se sabe por qué, pues hasta que el paciente esté por debajo de 2.000 equivalentes de potasio, perdón. No se sabe por qué, pero tampoco importa,
porque si el paciente tiene dos menos, pues tiene 2.000 equivalentes de potasio, tiene menos de 2.000 equivalentes de potasio, es probable de que el paciente ya esté muerto. ¿Por qué? Las hipocalemias se clasifican en leve, moderada y grave. Leve va de 3,5 a 3.000 equivalentes por litro, moderada va de 3 a 2,5 mil equivalentes por 5 y grave es por debajo de 2,5 mil equivalentes por litro. Por eso es que dicen pues de que esas guías no se van a ceñir cuando está por debajo de 2.000 equivalentes, pero realmente no importa porque ya el paciente está muerto. Ahora, vamos a hablar de la tercera causa que sería redistribución de potasio. Y para eso son 5 razones por las cuales se puede redistribuir el potasio con el objetivo de que se caiga en la sangre. Entonces, vamos a hablar sobre las alteraciones en ácido-base. Acordémonos de que la alcalosis da hipocalemia y la acidosis da hipercalemia. ¿Listo? Y todo esto se hace para compensar la electroneutralidad. Cuando hay un exceso de insulina, como habíamos visto, se potencia la bomba de potasio TPasa y tumba el potasio. Ya. Esto sucede en la diabetes sobrecorregida y eso genera una hipocalemia iatrogénica. El uso de beta-2 adrenérgicos, como las catecolaminas endógenas exógenas, van a activar y potenciar la bomba de potasio TPasa, como habíamos mencionado en el primer video. Lo que sucede es que el efecto alfa 1 es un efecto inmediato, pero no es persistente. En cambio, el efecto beta 2 es lento, pero sí es persistente. Entonces, si cogemos medicamentos que son selectivos para beta 2, puede que generen una hipocalemia mucho más, pues que se demore una hipocalemia en instaurarse, pero que se quede más en el tiempo. En cambio, si se coge un agonista alfa 1, va a generar una hipocalemia inmediata, pero que se va a compensar de una forma muy rápida. Ya lo que sería la teofilina y el tolueno es que pues la teofilina tiene el mismo efecto que los beta adrenérgicos, entonces vamos a asumir que la teofilina es como unas catecolaminas. El tolueno bloquea los canales de potasio y evita pues que entre potasio y eso genera hipocalemia. Y la intoxicación por bario digital es que el bario va a generar bloqueo de los canales de potasio, al igual que el tolueno, y el digital va a hacer que compita con el potasio por la bomba sodio-potasio ATPasa, ya que el digital o la digoxina son muy afín por esa bomba sodio-potasio ATPasa y tiene una estructura muy similar al potasio, y eso va a hacer que si hay alteraciones del potasio, va a tomar ventaja de ello. De hecho, eso lo vamos a mencionar creo que en el tercer video, con las hipercalemias. Cuando vamos a hablar de las pérdidas de potasio, serían por pérdidas renales y pérdidas extrarrenales. Dentro de las pérdidas renales están los síndromes renales, los síndromes endocrinos y problemas con medicamentos. Entonces, los síndromes renales, esta diapositiva es más o menos como el resumen, ya después las vamos a desglosar en cada uno. Entonces, Barter, el síndrome de Barter, ¿qué es lo que sucede? El Barter actúa como si fueran diuréticos de asa, es decir, a manera de spoiler, va a inhibir la sodio potasio 2 cloros. El Jitterman va a actuar como los tiacídicos. El síndrome de Little va a actuar como los diuréticos ahorradores de potasio, como el amiloride y el tramtireno. El síndrome de AME va a tener un cortisol sérico normal, pero va a tener un cortisol aumentado que va a estar unido a los receptores de aldosterona, haciendo que el paciente tenga un laboratorio de Cushing, pero no tenga una clínica de Cushing. Y la acidosis tubular renal, que existe de dos tipos, que es la distal y la próxima. Entonces, el síndrome de Bartter o los diuréticos de asa se clasifican en 5 grados. Entonces está el grado 1, el grado 2, el grado 3, el grado 4 y el grado 5. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El síndrome de Bartter, como aparecen o son similares a los diuréticos de asa, el Bartter afecta principalmente a la porción ascendente gruesa del asa de Henle. Y como tal, como habíamos mencionado, existen 5 tipos.
El tipo uno va a bloquear el cotransportador sodio-potasio 2 cloros, lo mismo que la furosemida, y eso va a tumbar la volemia arterial efectiva, al igual que los diuréticos de asa, como la furosemida, el ácido heptacrínico, cosas así. El tipo 2 va a hacer que se bloquee el ROMK. Eso va a generar que no se forme la orina diluida y va a generar un intersticio hiperosmolar con una orina concentrada. Y eso es una gran causa de aborto porque va a generar polidramnios. Entonces los bebés son orinadores y orinadores y orinadores. Y ya. Y claro, como se daña el ROMK, bota potasio. El 3 y el 4 lo que sucede es que el 3 bloquea el canal de cloro y el 4 bloquea la bartina, que es un coayudante necesario del canal del cloro. Se puede ver aquí. Y el quinto es una mutación con ganancia en la función del sensor de calcio conocido como el CARS, que ya habíamos mencionado en el primer video. Y eso lo que va a generar es un freno de la absorción de calcio de las agrosegénero. Y todo eso va a terminar finalizando en que se afecte el potasio. El Gitterman, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede con el Gitterman es que se altera el túbulo contorneado proximal. Perdón, distal, túbulo contorneado distal. Lo que sucede es que eh, lo que sucede es que se van a bloquear los cotransportadores sodio-cloro y eso va a tumbar la reabsorción de sodio y de cloro. Es decir, se va a aumentar en la orina el sodio y el cloro. Entonces, ese aumento en la orina de sodio y cloro va a generar, va a llegar al nefrón distal y va a potenciar a la célula principal. Al hacerlo va a generar un lumen negativo en donde va a tumbar un poco la bulimia, solo el 5% del sodio se maneja de ahí y pues se aumenta el volumen de orina. Entonces, claro, ese exceso de sodio urinario va a hacer que llegue mucho líquido al nefrón distal, haciendo que el ENaC reabsorba ese sodio y eso va a despolarizar a las células principales y eso hará que van a llegar a un punto en que se reabsorba calcio que está normal en ese segmento. Y cuando se reabsorbe calcio en ese segmento, lo tumban y va a generar una hipocaliuria, calciuria, perdón, urinaria. Entonces, esa falta de calcio, detectado por el sensor de calcio, potencia la célula principal generando un círculo vicioso. Cae más calcio, lo detecta el sensor y eso va a generar que se despolarice y tumbe más calcio y así sucesivamente, finalizando en que solo queda el cloro urinario y eso explica por qué se genera el lumen negativo con mucho volumen. Entonces, claro, como el lumen negativo, eso atrae cargas positivas y como el potasio es una carga positiva, se chupa el potasio para la orina y genera eh, hipocalemia. Ahora, cuando hablamos del síndrome de Little, que es similar a lo que sucede con los diuréticos ahorradores de potasio como el amiloride y el tramtirene, ya que se gana, pues ya que hay una mutación con ganancia en la función de los ENaC, lo cual va a aumentar la reabsorción del sodio, va a generar hipertensión con aumento de la volemia arterial efectiva, eso va a tumbar el potasio y va a tumbar los hidrogeniones y eso se va a contrarrestar con diuréticos ahorradores de potasio y con espironolactona. Sin embargo, este fenómeno del Little no se va a revertir con espironolactona. ¿Listo? Algo que sí sucede con el AMI. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el AMI? Lo normal es que el cortisol esté aumentado de base con respecto a la aldosterona. Cuando se requiere la aldosterona, se convierte el cortisol en cortisona y eso promueve que la aldosterona se eleve. El AME lo que sucede es que se bloquea o se daña la 11 alfa hidroxilasa, el cortisol no se convierte en cortisona, que es el metabolito inactivo del cortisol. Entonces, el cortisol va a estar aumentado en el receptor de aldosterona, pero va a estar normal en sangre, haciendo que de forma paraclínica el paciente tenga un Cushing, pero en forma clínica no tenga nada. Lo bueno de esto es que como está pegado al receptor de aldosterona, si se contrarresta con la espironolactona, va a mejorar el laboratorio y eso ayuda mucho. Ahora, cuando hablamos de la acidosis tubular renal, está el tipo 1, que es la distal, y está el tipo 2. ¿Listo? Entonces,
En el tipo 1 se debe explicar la hipocalemia por dos teorías. Ambas van a dar una acidosis con nefrocalcinosis con depósitos de fosfato. Eso es importante tenerlo en cuenta. Esto se explica, pues esta nefrocalcinosis con depósitos de fosfato y con la acidosis se explica porque hay, primero, un bloqueo de la TPasa de hidrogeniones que va a tumbar la excreción de H+, haciendo que en la sangre se aumente los hidrogeniones. En cambio, la teoría 2, pues la segunda teoría que se tiene, es que hay un back leakage, que es que prácticamente se dañan las uniones paracelulares y eso va a hacer que se tumbe la excreción de H+, y se acumule el H+ en la sangre generando una acidosis. ¿Listo? Ahora, el tipo 2 va a tumbar la reabsorción, pues que es una acidosis tubular renal proximal tipo 2 o que ocurre pues proximalmente, va a tumbar la reabsorción de bicarbonato por el túbulo proximal, por el daño al cotransportador bicarbonato 3 sodios de la membrana vasolateral o por el intercambiador sodio H+ de la membrana luminal. Esto genera un lumen negativo que va a causar un aumento de excreción de potasio y ese aumento de excreción de potasio va a generar la hipocalemia iatrogénica. Como a modo de chisme, vamos a hablar también del síndrome de Fanconi, que es otra tubulopatía que no es tan común de verla, que es otra tubulopatía proximal, donde no es capaz de reabsorber, el fosfato y el bicarbonato, siendo que caiga pues tanto el bicarbonato y el fosfato, entonces causando con respecto al fosfato una mm, pues que caiga el fosfato en sangre y que se aumente el fosfato en la orina. Y va a hacer que también se genere una alcalosis renal por culpa de que se aumenta el bicarbonato urinario y que se tumbe el bicarbonato en sangre. Y eso, lo de la reabsorción, pues de que se altera la reabsorción del bicarbonato, es muy similar a lo que sucede con la acidosis tubular renal proximal tipo 2. Entonces hay que entender que si preguntan, Fanconi y acidosis tubular renal son similares en su fisiopatología. Ahora, cuando vamos a hablar de síndromes endocrinos, están los hiperaldosteronismos y el síndrome de Cushing. Cuando hablamos de los hiperaldosteronismos, existen cuatro tipos de hiperaldosteronismos y aquí es donde coge la importancia la síntesis de aldosterona y de cortisol. En cambio, el Cushing, pues es prácticamente un aumento de cortisol en sangre que va pues, producir las manifestaciones clínicas típicas del Cushing. Ahora, cuando hablamos de los hiperaldosteronismos, está los cuatro tipos. El primario, el secundario, la deficiencia de cortisol y aldosterona que va a estar dada por la 11B, pues por daño en la 11-beta hidroxilasa y daño en la 17-alfa hidroxilasa y los hiperaldosteronismos familiar que va a ser tipo 1, la resistencia glucocorticoidea familiar y la mutación del receptor mineralocorticoide. Ahora, en el hiperaldosteronismo primario, lo más común es que sea por una hiperplasia bilateral adrenal, la cual no es operable. Es porque prácticamente tenés que resecar ambas adrenales y vas a dejar al paciente sin adrenales. Eso es muy importante. El otro sería la hiperplasia unilateral adrenal, que ya es operable, pero no es tan común. Y ya lo más raro es que sea por un carcinoma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a generar un aumento de la aldosterona similar al aumento del cortisol a un nivel receptor de aldosterona. Y eso, como tal, va a tumbar la renina. Pero para poder diagnosticar el hiperaldosteronismo primario, o bueno, para sospechar, se deben hacer dos cosas. Se debe medir la relación PAC-PRA, que PAC se refiere a la concentración de aldosterona plasmática y PRAC se refiere a la actividad plasmática de renina. Entonces, claro, como la renina está caída y la aldosterona está alta, el la división va a generar una relación alta, porque es inversamente proporcional. La renina está caída y la aldosterona está alta. Ya. Lo otro es el test de supresión de aldosterona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se le da una carga de sal por 3 o 4 días al paciente y al quinto día se le mide la aldosterona en la orina.
El paciente sano va a excretar más de 200.000 equivalentes de sodio debido a que genera hipertensión, ya que los vasoreceptores mandan señales de apagar el simpático y de apagar el RAS, el cual pues obedecen a la caída de aldosterona. Mientras que un paciente con hiperaldosteronismo primario excreta menos de 200 equivalentes de sodio debido a que a pesar de que se genera hipertensión y a que los vasoreceptores apagan el simpático, el RAS no obedece al aumento de la aldosterona. Pues no obedece porque la aldosterona está alta. Y ya. Ahora, el hiperaldosteronismo secundario puede ser por cuatro causas. Puede ser por hipolemia, que activa el sistema compensador, que es pues, el simpático, el ADH-C y el RAS, ya sabemos. También puede ser por estenosis de las arterias renales, vasculitis de los vasos pequeños e hipertensión maligna. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa hipertensión con aumento de la volemia arterial efectiva genera natriuresis por presión y eso induce un aumento de la excreción de sodio y cloro. Eso produce un lumen negativo y para compensar generan excreción de potasio que causa una hipocalemia. Entonces, claro, todo esto se resume en que tiene la aldosterona y la renina alta. Ahora, vamos a hablar de las deficiencias de las enzimas. Cuando hay una deficiencia de la 11-beta-hidroxilasa, se aumenta el deoxicortisol o el DOC y como resultado cae la aldosterona. Sin embargo, se producen varios cuadros. El cuadro de hiperaldosteronismo con aldosterona baja, explicado por aumento del DOC, que es un mineralocorticoide muchísimo más potente que la aldosterona. Entonces, claro, los efectos de la aldosterona están presentes, pero la aldosterona está bajita porque el DOC es un mineralocorticoide mucho más potente que la aldosterona y eso explica por qué a pesar de que la aldosterona esté baja, hay un hiperaldosteronismo. También está el cuadro androgénico o un cuadro donde se aumentan las testosteronas debido a que en las mujeres se produce un pseudo hermafroditismo al nacimiento con virilización progresiva y en hombres produce pubertad y masculinización progresiva. Y también estaría la ausencia de la retroalimentación negativa o ausencia del feedback negativo del cortisol, por caída del cortisol. Entonces, claro, como no se produce cortisol, no se hace feedback negativo a la hipófisis, por lo cual se potencia el metabolismo del colesterol, empeorando mucho más el cuadro. Al otro lado, cuando hablamos de la deficiencia de la 17 alfa hidroxilasa, se potencia el DOC y claro, como se va a potenciar el DOC, va a hacer que caiga el cortisol y cuando cae el cortisol es un estimulante para que la CTH se aumente. Entonces, como aquí, pues como se menciona, es que la CTH se aumenta por la ausencia de la retroalimentación negativa que hace el cortisol, debido a que el cortisol y los andrógenos están caídos. Sin embargo, se producen varios cuadros, que está el cuadro de hiperaldosteronismo con aldosterona bajo, que es lo mismo, que es que el DOC está aumentado y eso es un mineralocorticoide mucho más potente que la aldosterona. Entonces, los efectos de la aldosterona están presentes a pesar de que la aldosterona no haya en sangre. El otro es un cuadro estrogénico porque hay una caída de testosterona, entonces esto produce en las mujeres una pubertad precoz y en hombres un pseudo hermafroditismo al nacimiento y una feminización progresiva. Y ya lo otro sería la ausencia de la retroalimentación negativa que da el cortisol, porque claro, como no se produce cortisol, no se da retroalimentación negativa a la hipófisis, por lo cual se puede empeorar el metabolismo, debido a que se sigue aumentando la CTH, se aumenta el DOC y lo mismo. Lo mismo que sucede con el otro cuadro. Ya lo otro estaría el hiperaldosteronismo familiar, que sería el tipo 1, la resistencia glucocorticoidea y la mutación del receptor mineralocorticoide. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En la zona glomerulosa, que es donde se produce la aldosterona, está la 11-beta-hidroxilasa sensible a CTH, mientras que en la zona fasciculada, que es donde se produce el cortisol, está la 11-beta-hidroxilasa insensible a la CTH. Lo que sucede es que se produce un gen quimera a partir de la translocación de los genes de la 11-beta-hidroxilasa de ambas zonas. ¿Eso qué quiere decir? Que la 11-beta-hidroxilasa, que es sensible a la CTH, ahora se produce en la zona fasciculada, que es donde se produce la aldosterona, que es donde antes se producía la aldosterona, ahora va a producir el cortisol.
Mientras que la 11-betiroxilasa, que es insensible a la ACTH, ahora se produce en la zona glomerulosa, que es donde se producía cortisol, pero ahora va a producir aldosterona. Por eso es que si la 11-betiroxilasa, que es insensible a la ACTH, va a producir aldosterona en la zona donde debería ser cortisol, esto hará que el cuerpo detecte una caída del cortisol y eso genera una ausencia de la retroalimentación negativa de la CTH, desarrollando un hiperaldosteronismo con una elevación de aldosterona y con un cortisol normal, el cual se corrige con administración de glucocorticoides. Eso lo que hace es que aumenta el cortisol y tumba la CTH, ya que frena el ciclo y le da un feedback negativo que era el que necesitaba. Ahora, cuando hablamos de la resistencia glucocorticoidea familiar, lo que sucede es que hay una mutación con pérdida de la función del receptor glucocorticoide, en donde no detecta el cortisol. Entonces, claro, puede haber disminución o elevación del cortisol, pero como no lo detecta, va a disparar la CTH. Entonces, claro, si dispara la CTH, potencia el metabolismo de las hormonas de la glándula suprarrenal y eso va a hacer que se eleve la aldosterona y produzca un cuadro similar a un síndrome de AME y se aumente el cortisol aunque no se ha detectado. Entonces, claro, es un Cushing sin clínica cushinoide, porque como tal, el cortisol está aumentado pero no lo detecta el cuerpo. Entonces, es lo mismo que sucede en el AME. Pues simplemente que en el laboratorio está alterado, pero clínicamente no se ve ningún cambio significativo. Ahora, cuando hablamos de la mutación del receptor mineralocorticoide, lo que sucede es una mutación con ganancia en la función del receptor mineralocorticoide, que es el de la aldosterona. Entonces, claro, tanto la elevación del cortisol va a generar que se regule la ACTH y enlentezca el metabolismo del colesterol. Y también pues está la aldosterona, que ambos están aumentados. Entonces se cree que con la espironolactona mejora, pero realmente lo empeora. Pero no se sabe por qué. Este es un cuadro muy importante que necesito que ustedes, los que están viendo el video, se aprendan al momento que les hagan el examen porque pueden preguntarles y les pueden enredar con eso. Entonces les pueden decir, bueno, entonces claro, en el hiperaldosteronismo familiar tipo 1, la aldosterona está baja y el cortisol está bajo también. Entonces, claro, ellos van a decir que eso es falso porque la aldosterona sí está baja, pero en el hiperaldosteronismo familiar tipo 1 lo que sucede es que el cortisol está disminuido falsamente, pero lo que sucede es que no lo detecta el cuerpo y ya. Simplemente este cuadro se lo tienen que aprender porque puede que el profesor pregunte mucho esto. Ahora, saliéndonos ya de problemas del adrenal, vamos a hablar del Cushing. Entonces, el Cushing puede ser por cuatro razones. Puede ser iatrogénico por el uso de más de 7 días de esteroides, como la hidrocortisona, la betametasona, pero que te digan que lo usen más de 7 días, eso te puede causar Cushing. Y claro, ¿cuál es el problema? Los esteroides exógenos van a suprimir la adrenal. Entonces, cuando terminas de utilizar, pues cuando se acaba el efecto de los esteroides en el cuerpo, pasa al otro lado y es la ausencia del cortisol y eso me va a llevar a un Addison. Entonces, pues eso no es tan importante, simplemente tienen que entender que hay cuatro causas. Está el Cushing iatrogénico, la enfermedad de Cushing que va a tener una elevación de la CTH, un tumor maligno productor de la CTH, que más del 50% es de origen pulmonar, y el feocromocitoma, que es productor primario de cortisol. Entonces, ¿qué es lo que me va a generar? Me va a generar un aumento de cortisol y como el cortisol está elevado, me genera un feedback negativo en la hipófisis y eso me va a tumbar la CTH o puede haber un aumento en la CTH, pero la CTH elevada solamente se presenta en enfermedad de Cushing en el tumor maligno de origen pulmonar. Medicamentos. Cuando vamos a hablar de los medicamentos, están los antibióticos, la cetazolamida y la deficiencia de magnesio. Entonces, cuando hablamos de los antibióticos y también los antineoplásicos, es que las penicilinas como tal aumentan el ion gap, ya que son aniones no reabsorbibles. Para compensar la electroneutralidad, se excreta potasio y esa hipocalemia y genera hipocalemia extracelular. Por eso se recomienda usar la penicilina potásica para evitar el riesgo de la hipocalemia. Y los aminoglucósidos mimetizan el síndrome de Bartter tipo 1, como si estuvieran dando al paciente furosemida, ya que me bloquean pues el receptor pues de, ¿cómo es que es?
es sodio, potasio, dos cloros. Pero cuando hay un aumento del magnesio urinario, pues también el uso de esos medicamentos aumenta el magnesio urinario, pero no se sabe por qué. Bueno, ahora, cuando hablamos de la acetazolamida, es que ella inhibe la anidrasa carbónica, el cual va a generar el siguiente problema. Al secretar H+, perdón, al lumen renal, con el objetivo de reabsorber sodio, se junta con el bicarbonato para ser catabolizados por la anhidrasa carbónica en agua y dióxido de carbono. Entonces, claro, como la anhidrasa carbónica está caída, se aumenta la excreción urinaria de bicarbonato y se tumba la formación de H+, haciendo que casi no se secrete. Esto evita la regeneración del bicarbonato a la sangre, finalizando con la creación de una acidosis metabólica con una hipocalemia extracelular con orina alcalina. Y finalmente, la deficiencia de magnesio va a generar una hipocalemia extracelular refractaria, ya que la bomba sodio-potasio TPasa es magnesio dependiente. Entonces, claro, si no hay magnesio, a pesar de que vos sigas dando potasio, el potasio va a seguir cayéndose porque no va a tener el cofactor necesario para poder funcionar. Y también va a alterar los canales de fuga de potasio, los va a potenciar y hacer que salga más potasio, porque pues también se daña. Todo eso era pérdidas de potasio intrarrenales. Pero cuando hablamos de las extrarrenales, hay que entender que uno puede perder potasio por la piel y por el tracto gastrointestinal. Entonces, claro, si es por la piel y es una hipocalemia, el feca y el gradiente transtubular de potasio van a estar caídos. Mientras que si es en el problema tracto gastrointestinal, pues si es por problemas del tracto gastrointestinal, el feca y el gradiente transtubular van a estar elevados. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El sudor tiene de 5 a 10 mil equivalentes de potasio, pero es difícil que pues que se genere una hipocalemia extracelular por sudor. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Se hizo un estudio y se cuantificó que se necesita perder más de 12 litros de sudor para generar una hipocalemia extracelular. En el caso del tracto gastrointestinal, pueden suceder cuatro fenómenos. La pica, que la pica es una condición que muchas veces le da a los pacientes anémicos o embarazadas de consumir alimentos pues de consumir cosas que realmente no son alimentos. Entonces pueden consumir tierra o arcilla. La arcilla hay de dos tipos. Está la blanca y la roja. Entonces la blanca va a generar hipocalemia porque se precipita en el intestino y la roja va a generar hipercalemia porque es rica en potasio. También está el uso de laxantes para bajar de peso. Lo que hace es que el laxante va a hacer que el paciente tenga mucha diarrea y no deja reabsorber potasio en el colon. Y acordémonos que el colon es la zona donde más se reabsorbe potasio del tracto gastrointestinal, pues principalmente. Cuando hablamos ya del vómito, lo que sucede es que se produce una alcalosis y existen dos teorías que expliquen la hipocalemia. La primera es que la alcalosis, dada por la disminución de ácido pues por culpa del vómito, es porque se eleva el bicarbonato y eso actúa como un anión no reabsorbible y genera un volumen negativo y eso lo que hace es que trae cargas positivas como el potasio y eso lo orina y eso genera la hipocalemia en este caso. En el caso de la teoría 2 es que la alcalosis potencia la bomba sodio-potasio TPasa y eso aumenta la excreción de potasio y la reabsorción de sodio. En el caso de la diarrea y la bulimia, se van a explicar en las siguientes diapositivas. Ahora, ¿qué es lo que hay que entender? Primero, para hablar de la diarrea y bulimia, hay que hablar de la fisiología. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el estómago, las células parietales, que son las productoras de ácido estomacal o ácido clorhídrico, van a coger el dióxido de carbono y el agua y lo convertirán en bicarbonato y en H+, por acción de la adenidrasa carbónica. Entonces, el bicarbonato se va para la sangre y el H+, se va para el lumen intestinal, mientras que los intestinos, es decir, los enterocitos, van a coger el dióxido de carbono y el agua y también lo van a convertir en bicarbonato y H+, por la acción de la anhidrasa carbónica. Pero en este caso, el bicarbonato se va para el lumen intestinal y el H+, se va para la sangre. Cuando hay una diarrea, se va a generar una acidosis extracelular hiperclorémica pues, por caída del bicarbonato extracelular, en donde la anión GAP va a variar, aunque la acidosis de hipocalemia extracelular, las heces, al tener una concentración elevada de potasio en una diarrea, se va a perder demasiado potasio. Por eso es que se produce una
hipercalemia a pesar de que por mera distribución se trate de compensar. Y esto se explica por dos cosas. Puede ser porque haya un anion gap normal o porque haya un anion gap elevado. Entonces, cuando sucede pues cuando está en el inicio de la diarrea se produce un anion gap normal. ¿Por qué? Porque solamente se va a perder bicarbonato y como resultado se genera una elevación de H+ con hipercloremia, pero los aniones extracelulares se quedan estables. Sin embargo, el anion gap normal puede presentarse en problemas extrarrenales como en la diarrea y problemas intrarrenales como la acidosis tubular renal. Para diferenciar el origen del anion gap urinario, el anion gap, perdón, normal, se pide el anion gap urinario. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El anion gap urinario negativo va a definir que es un origen extrarrenal, debido a que en una acidosis, como el riñón va a estar sano, las células del túbulo contorneado proximal se van a excitar y eso va a activar la glutaminasa y eso va a aumentar la producción del ion amonio, que es NH4+. Y como el ion amonio es un catión no medible, si se empieza a reemplazar el sodio urinario y eso tumba el sodio urinario haciendo que la resta con los demás aniones de negativo y como resultado de una diarrea, el anion gap urinario es negativo ya que es compensado por el riñón, porque el riñón está sano. En cambio, cuando el anion gap urinario es positivo, es un origen intrarrenal, porque el riñón está dañado. Entonces, claro, en una acidosis, como el riñón está enfermo, las células del túbulo contorneado proximal se van a excitar, pero no van a activar la glutaminasa. Entonces, claro, no se aumenta la producción del ion amonio. Y como el ion amonio es un catión no medible, como no se va a producir, no empieza a reemplazar el sodio urinario. Entonces, claro, no se le da el sodio urinario, haciendo que la resta de los demás iones den positivo. Y como resultado, en una acidosis tubular renal, el anion gap urinario siempre será positivo. Listo. Y ya lo que sería, cuando se aumenta el anion gap, es si la diarrea es muy profusa porque va a tumbar la volemia por pérdida de líquidos, pues va a generar hipovolemia. Y eso genera una hipoperfusión tisular que va a generar que se aumente el lactato y el H+, pues porque hay una isquemia por, por culpa de la hipoperfusión celular, tisular, perdón. Y por culpa de la elevación del lactato se va a empeorar la acidosis extracelular y se aumenta el anion gap. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que sucede con el vómito? Primero hay que entender pues unas claves en el examen físico para identificar que el paciente está sufriendo de bulimia. Entonces una de ellas es que el dorso de los dedos están liquenificadas por tanta exposición al ácido, pues están medio quemaditos. El esmalte de los dientes se les daña por el mismo ácido, van a presentar hipoclorerumia, pues va a presentar poco cloro en la orina y va a presentar un exceso de bicarbonato en la orina con una con una hipercloremia y una pues con un poco de carbonato en sangre. Lo que sucede es que hacen un lumen negativo y para compensar la electroneutralidad aumentan la excreción de potasio y eso genera una hipocalemia. ¿Listo? Y ya, pues hay que entender que la hipocalemia tiene 5 efectos. En el corazón, en los músculos, en el músculo liso vascular, pues en los vasos sanguíneos, en los riñones y en el metabolismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el corazón? Es que la hipocalemia pues puede generar susceptibilidad a muchos medicamentos. Por ejemplo, la digitálica lo que hace es que se pega al mismo sitio de potasio de la bomba sodio-potasio TPasa y la va a inhibir. Por eso un paciente con hipocalemia, si se le administra digital, va a empeorar la hipocalemia que tiene y va a matar al paciente. Entonces, claro, usted antes de administrar digital, usted siempre debe pedir un ionograma y se contraindica el uso de digitálica o digoxina cuando hay una hipocalemia. Se corrige la hipocalemia y allí se da. Pero ¿qué también puede suceder? Acordémonos de que en la hipercalemia me produce automatismo normal y tanto la hipo y la hipercalemia me producen reentradas. Entonces eso me va a generar alteraciones en el patrón electrocardiográfico. Entonces, claro, cuando el potasio extracelular está caído, va a generar ondas U prominentes, como aparecen aquí, que pueden parecer a ondas T,
con un falso QT prolongado. ¿Listo? Va a tener ondas T aplanadas y un QT prolongado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La hipocalemia retarda la despolarización cardíaca, mientras que la hipercalemia genera todo lo contrario. Va a generar unas U aplanadas, unas T prominentes, como se puede ver acá, o picudos y un QT corto. Entonces, claro, si la hipocalemia es grave, es decir, menos de 2,5 mil equivalentes por litro, se empieza a prolongar el QRS similar a una arritmia ventricular y como ambas alteraciones del potasio despolarizan a la célula, no se puede diferenciar de una hipocalemia a una hipercalemia grave. Entonces, claro, ambas van a llegar a lo mismo. Bueno, cuando hay una hipocalemia, cuando vemos el músculo, lo que sucede es que vos vas a ver que el paciente va a tener parálisis, fatigas, mialgias y calambres. Entonces, ¿por qué? Acordémonos del primer video y que decían, o que yo decía, pues, que el potasio caído actúa como vasoconstrictor. Es claro, cuando un paciente que hace ejercicio y tiene el potasio caído, puede matar a los músculos esqueléticos, estriado esquelético y generar rhabdomiólisis. Entonces, claro, la rhabdomiólisis va a generar una liberación masiva de potasio, puede generar una arritmia mortal, pero también puede generar una liberación masiva de mioglobina que causa isquemia renal, obstrucción renal y necrosis tubular renal, que todo esto se resume en que genera una falla renal aguda. Entonces, claro, esa falla renal aguda, como tal, va a ser explicada por tres motivos de la mioglobina. Entonces, claro, la mioglobina es un vasoconstrictor en la arteria aferente al poseer un grupo hemo, ya que este se va a robar el óxido nítrico y va a generar isquemia renal. El otro motivo es que se precipita en el nefrón distal junto a la proteína de Tam-Horsfall o la uromodulina, generando cálculos renales o la obstrucción renal. Y finalmente es que lo que hace es que se producen radicales libres en la luz renal debido a que la mioglobina tiene hierro y me va a generar necrosis tubular aguda o NTA. Entonces, claro, lo que genera como tal la falla renal no es la mioglobina per se, sino los componentes de la mioglobina, que es el grupo hemo y el hierro. En el caso del músculo, en el músculo liso vascular, es que coge la arterial aferente y la vasoconstriñe. Como habíamos mencionado anteriormente, la hipocalemia genera vasoconstricción. Entonces llega menos sangre, activa los vasoreceptores y como respuesta se libera renina, activando el eje renina-angiotensina-aldosterona y eso produce hipertensión. Por otro lado, se aumenta la reabsorción de sodio, debido a que si se tiene poco potasio extracelular, el túbulo contorneo proximal se trata de compensar, pues trata de compensar a la electroneutralidad entrando H más a las células. Entonces, claro, si nos acordamos, la alcalosis tumba el potasio, la acidosis aumenta el potasio. Entonces, claro, la hipocalemia genera alcalosis y eso termina haciendo que se genere una acidosis intracelular que finalmente termina despolarizando a la célula, teniendo como resultado un aumento en la excreción de H más luminal y ese lumen positivo va a hacer que induzca la reabsorción de sodio y de agua y haciendo que se genere más hipertensión. Entonces, en resumen, la hipocalemia va a generar hipertensión por vasoconstricción de la arteria aferente y por aumento de la reabsorción del sodio. Ahora, ¿qué es lo que hacen los riñones? Como habíamos mencionado, genera vasoconstricción de la arteria aferente. Eso va a hacer que el cuerpo interprete como si el paciente tuviera una hipovolemia, entonces se activan los sistemas compensadores como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a alterar la glutaminasa, va a inhibir el intersticio imperosmolar y va a alterar el estado ácido-base. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay dos gráficas. Entonces, cuando hay una hipocalemia con una elevación pues con una excreción de total de ácido elevado, va a hacer que se excrete más ácido total, pero el pH urinario está alcalino. ¿Por qué? Porque el ácido no va a estar interpretado como protones, como H+, sino como otra sustancia que es el ion amonio. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede?
la hipocalemia va a generar alcalosis, eso lo sabemos. Y esto se hace para compensar la electroneutralidad. Como respuesta se acidifica las células del túbulo proximal y esto activa la glutaminasa. Al activar la glutaminasa se aumenta la producción del ion amonio para formar, pues, para formar el ion amonio, perdón. Y entonces, ¿qué es lo que hace? La glutaminasa coge la glutamina con el H más en exceso y lo convierte en ion amonio y dos bicarbonatos, los cuales son mandados a la sangre por medio de un transporte de de bicarbonato 3 sodios y eso se conoce como la regeneración del bicarbonato. Entonces, claro, todo este rollo hace que dentro del ion amonio si se encuentre el ácido necesario para poder decir que se aumenta la expresión total de ácido, pero no se encuentra o en su porción libre. Entonces, claro, tenés ácido metido dentro del ion amonio, pero el H más está caído. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La orina está alcalina, pero tiene la excreción total de ácido aumentada, porque el ácido de los H más se encuentra en el ion amonio, que no es identificado por el pHímetro y dice que la orina está alcalina, y es por eso. En cambio, cuando hay una hipercalemia, se produce una disminución de la excreción total de ácido, debido a que se excreta menos ácido total, pero el pH urinario es ácido, es lo contrario, simplemente que es que no se produce el ion amonio porque la glutaminasa se inhibe, entonces los H más se van para la orina, pero el ion amonio se queda caído. Entonces, claro, la excreción total de ácido es caída, pero los H más que representan al ácido en el pHímetro están elevados. Entonces, por eso dicen que vos tenés una excreción total de ácido caída, pero tenés una orina ácida. Para efectos prácticos, lo que nos importa ahora es que la hipocalemia genera excreción total de ácido aumentada en la orina, pero con una orina alcalina. Y claro, pues la excreción total de ácido se formula o se mide a partir de los niveles de ion amonio con los niveles de acidez titulable que corresponde al fosfato a nivel renal más los H más libres. Ahora, ¿qué también va a hacer? Va a inhibir el intersticio hiperosmolar. Lo que sucede es que el ion amonio mimetiza por excelencia al potasio en el asa gruesa de Henle. Entonces, va a potenciar la acción del cotransportador sodio-potasio 2 cloros, pero se reabsorbe, pero lo que va a reabsorber en vez de potasio es ion amonio. Entonces, claro, esa elevación del ion amonio en sangre en falla renal crónica puede activar el complemento en su fracción alterna C3 y desencadenar una reacción inflamatoria. Y eso lleva a una nefritis intersticial y evitar la formación del intersticio hiperosmolar con una hipocalemia poliúrica y pues con poliuria y con polidipsia. Ahora, con el estado de ácido base, es muy fácil, es lo mismo. La acidosis me aumenta el potasio, la alcalosis me disminuye el potasio. Entonces, claro, la acidosis que se traduce en elevación del H más con disminución del pH va a hacer que se produzca una elevación del potasio. En el otro lado es que la alcalosis, es decir, el H más caído con el pH elevado, disminuye el potasio. Pero, lo que tenemos que entender es lo siguiente. El magnesio es un cofactor importante de la bomba sodio-potasio TPasa y de los IK1. Entonces, si hay una depresión de magnesio, se dañan ambos transportadores y generan refractariedad a la hipocalemia. Ahora, con respecto al metabolismo, es que la hipocalemia inhibe la aldosterona sintetasa, perdón. Entonces, claro, la hipercalemia y la elevación de la angiotensina estimulan la aldosterona y la disminución del peso y la hipocalemia y la disminución de angiotensina inhibe la aldosterona. Entonces, claro, si hay hipocalemia, se cae la secreción de insulina porque ya, pues, y eso hace que los pacientes que tengan hipocalemia sean intolerantes a la glucosa. Ahora, ¿esto cómo se maneja? Puede depender de cómo esté de grave el paciente. Entonces, primero,
Se debe descartar una hipomagnesemia. Segundo, se corrige la causa de base que normalmente se encuentra en la historia clínica. Y tercero, se preserva la vida con algunos riesgos, con la parálisis muscular que puede llevar a una insuficiencia renal, a las arritmias o alivio paralítico, a la isquemia mesentérica. Si no se tienen estas tres condiciones, se administra por vía oral potasio. En 75, pues se administra 75.000 equivalentes de potasio por vía oral, los cuales van a subir entre 1 y 1,4 mil equivalentes de potasio en una hora, en cualquiera de las presentaciones que hay. Y si se tiene estas tres condiciones claras, se hace manejo intravenoso, donde se administra de 10 a 20.000 equivalentes por hora de potasio. Si el paciente está muy grave, se da 400.000 equivalentes por hora hasta que el potasio llegue a 2,8 y ya luego se sigue con el esquema inicial de 10 a 20 por hora. ¿Listo? Entonces, claro, siempre se deben monitorear signos vitales y tiene que tener un EKG a la mano y se recomienda de que cuando se haya la administración intravenosa no se haga por vía central, sino que se haga por vía periférica para que el potasio se diluya un poquito y no me genere una arritmia iatrogénica por administración de potasio. Y listo. Eso sería el video de la hipocalemia.